Todos los partidos. Bienvenidos a la clase el día de hoy, viernes 26 de diciembre. Le damos la bienvenida una vez más de parte de EduRed. Agradecerles por haber asistido durante estas 3 sesiones. Hoy es la última clase del curso. Para hacerles recordar que terminando la clase se enviará la evaluación, la cual consta con 10 preguntas. Le estaré enviando la información al WhatsApp y también subiré la evaluación al aula del Classroom. Le damos el pase al profesor César para que pueda iniciar la clase el día de hoy. Bienvenidos todos. Bienvenido, profesor. Buenas noches. Gra- Gracias, Liliana. Buenas noches. Buenas noches con todos. Como bien decía Liliana, ya estamos hoy en la última clase. Espero que hayan pasado y recibido una bonita Navidad. ¿Cómo parece Eh, el chat? quisi- Ven a ver. Solo quiero confirmar, por favor, si se escucha bien. Sí, profesor, se escucha bien. Ya, excelente. Entonces, bueno, vamos de una vez a la clase. Voy a compartir mi pantalla. Ok. En algún momento, por un tema de la práctica que vamos a llevar hoy, voy a suprimir el video, ¿sí? Para poder tener una buena señal aquí. A ver, un minuto. Voy a compartir esto con audio. Ahora sí. Listo. Bien. Hoy nos toca la tercera sesión, que es relacionado a la ética, transparencia y gobernanza en el uso de la inteligencia artificial. ¿Ok? Sin embargo, yo he tratado de llevar el curso de una manera muy práctica. Yo sé que entre la primera sesión y esta última, estamos más orientados a la parte más normativa o de repente más teórica. Pero igual, en la primera mitad de la clase vamos a concluir con algunos ejemplos bastante prácticos, de modo que eso lo puedan ustedes usar en el día a día que tienen, ¿no? En el cual desarrollan sus funciones. Sin embargo, el índice que nos corresponde el día de hoy son igual 4 puntos, ¿no? De acuerdo al sílabo. Tiene que ver con la ética y responsabilidad en el uso de la IA, sesgos algorítmicos y su impacto en la administración pública, normas nacionales e internacionales sobre protección de datos y gobernanza digital y rendición de cuentas. Ya eso lo vamos a ver en la segunda mitad después del break. Ahora lo que vamos a continuar es un poco con dos herramientas que me gustaría que ustedes aprendan para aquellos que ya de repente las conocen. Vamos hoy a hablar sobre el Notebook LM, una herramienta de Google, y también vamos a hablar sobre POE, ¿no? Vamos a hacer algunos ejemplos bastante prácticos aquí. Entonces, para eso, bueno, la gran mayoría tiene una cuenta de Google, ¿no? Entonces, lo que quiero es que ingresen a esta opción. Perdón, vamos a... Voy a copiarles esto de aquí en el chat y por favor vamos a hacer el ejercicio juntos. Cuando hablamos de las herramientas que ya hemos estado utilizando, como el ChatGPT, como el Gemini también que es de Google, como en este caso DeepSeek, Copilot, que sí hemos usado, este, también existen herramientas complementarias a ellas. En este caso, Google tiene este cuaderno que le llama así de alguna forma cuaderno de inteligencia artificial, que lo que permite es eh, acotar la base de conocimiento. Cuando nosotros le preguntamos algo a alguna de estas herramientas, lo que ellos hacen es ingresar a toda su base de conocimiento, toda la información con la que cuentan. Y es a partir de esta base de conocimiento que nos proporcionan, obviamente, la respuesta a nuestras preguntas, ¿no? Esta base de conocimiento es bastante extensa y va a depender mucho también, como lo veíamos en la clase anterior, de qué tan, eh, qué tan precisos son los prompts que nosotros
le proporcionemos, ¿no? En la medida que sean claros, precisos, como lo hemos visto, vamos a evitar que la herramienta, en este caso, alucine. Ese es el término que se usa, ¿no? Que no nos proporcione de repente una información que no es la más adecuada. Entonces, eh, herramientas, por ejemplo, como Notebook LM, lo que hacen es ahora acotar la base de conocimiento. Yo le proporciono una cierta cantidad de documentos y la herramienta va a ingresar a buscar solamente sobre estos documentos. Entonces, quiero que ingresen aquí. Vamos a hacer el ejercicio en- con todos. Lo bueno es que hoy somos menos personas, así que creo que vamos a poder copiar y ver cómo van interactuando ustedes con la herramienta. ¿Ya? Igual este tipo de herramientas tiene su versión de paga y tiene su versión gratuita, ¿no? Nosotros cuando nos creamos una herramienta, una cuenta de Google, tenemos acceso a la herramienta gratuita, ¿no? Y también si es que pagamos ya una cuenta, podemos acceder a la herramienta profesional. Entonces, ustedes en pantalla van a poder ir viendo cuáles son las diferencias que se van estableciendo por cada tipo de herramienta. Y eso, como les mencionaba también, va a depender de la necesidad que tengamos para usar una u otra versión. ¿Ok? Entonces, eh, vamos a ingresar, por favor. Yo voy a descompartir un momento mi pantalla. Quiero aquí, ya, ok. Sí visualizan, ¿no? Mi pantalla, por favor, corroboren. Yo he ingresado a esta opción, quiero que todos me sigan. Ya, a ver, los leo en los mensajes. Confírmenme si han ingresado. Ok. Ya, necesito que ingresen a esto, a esta dirección que les acabo de pasar por el chat. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer, como estamos con una cuenta de Google, yo tengo una cuenta de Google gratuita, la creé para motivos de esta clase, ¿no? Ingresamos a Notebook LM y colocamos probar Notebook LM en esta opción. Esto nos va a llevar aquí. Confírmenme si todos hemos podido ingresar aquí. Lo que van a poder ver ustedes aquí justamente, que este es como es la primera vez que estoy usando el Notebook LM con esta cuenta de correo, el correo es nuevo, no me aparece ningún cuaderno creado todavía, ¿no? Aquí justamente dice no crear cuaderno nuevo. Vamos a darle un clic a esta opción, crear cuaderno nuevo, y la herramienta nos va a mostrar esta opción, donde yo voy a poder cargar algún documento. En realidad podría cargar hasta 50 entradas, es lo que nos dice, ¿no? ¿Y por qué digo 50 entradas? Porque no solamente son documentos, pueden ser un documento en PDF, puede ser una dirección URL de un video en específico, puede ser una hoja de cálculo, puede ser diferentes tipos de documentos que la herramienta ahora va a analizar. Entonces, para este ejemplo, yo voy a usar el- la guía para gestión de riesgos. Esta también se la voy a proporcionar. Se las proporcioné en la clase pasada, pero voy a proporcionársela en este momento por el chat. ¿Ok? Quiero que ustedes me sigan, por favor. Ya, ahí, ya pasó. Ok.
nuevamente. Le fue diferente
Profesor, ¿puede hablar ahí? A ver, espere un momentito, por favor, qué raro. Ahora sí. Se le escucha entrecortado. A ver, vuelva a ingresar, profesor. ¿Ahora me escuchan? Sí, Ya, bueno, una falla técnica. A ver, vamos nuevamente con el no Google M. Les comentaba que aquí, en esta opción, cuando hemos ingresado a probar no Google M, ingresamos a esta opción, agregamos la fuente, en este caso aquí en esta opción agregar fuente, y subir fuente elegimos el ejemplo número 3, la guía para la gestión de riesgos. ¿Ok? Hagamos todos ello, por favor. Aquí. Y me confirman si es que lo han podido hacer. Entonces, una vez que yo he subido el documento, aquí en esta opción, se va a colocar en esta opción, como verán ustedes, ¿no? El documento que hemos precargado. Y la herramienta de manera automática nos va a generar un resumen de este documento. Como les digo, pueden ser uno, dos, tres, hasta 50 documentos o 50 entradas, ¿no? 50 fuentes. Y nos va a proporcionar algunas preguntas relacionadas a el documento que hemos cargado, o en este caso al tema que hemos cargado, no pueden ser varios documentos relacionados. Entonces, ¿qué nos va a permitir esto? Que la herramienta solamente va a ingresar a consultar sobre esta base de conocimiento, sobre este documento en específico. Eso es por un lado. Entonces, hasta ahí yo lo que puedo hacer es generar un resumen de manera muy rápida de uno, dos, tres o hasta 50 fuentes de información. Imaginémonos un caso de uso, por ejemplo, que nos han pedido que redactemos un informe y tenemos 5, 6, 7 documentos de antecedentes, de repente algún procedimiento que también tendríamos que revisar, algún marco normativo, ¿no? Lo que haríamos es subir todas estas fuentes al notebook LM y automáticamente la herramienta nos hace un pequeño resumen ejecutivo. Eso es por un lado. Sin embargo, adicionalmente a eso, nosotros donde dice empieza a escribir, se encuentra el prompt, la caja de texto para nosotros poder poner los prompts que necesitemos. Ya hemos trabajado, hemos hecho ejercicios la semana pasada sobre los prompts que podemos pedirle. Entonces eso nos va a permitir también que cualquier pregunta que hagamos solamente se va a circunscribir a los documentos que le hemos proporcionado. Entonces la base de conocimiento, como les menciono, se acota solamente, o las preguntas se acotan a la base de conocimiento que nosotros le estamos proporcionando a la herramienta.
Y ahora, inclusive, como les mencionaba, todas estas herramientas de inteligencia artificial van fortaleciéndose con el pasar de los días, van entrenándose, ¿no? Y van sacando nuevas aplicaciones que se van integrando a este tipo de herramientas. Por ejemplo, ahora, en el caso de Notebook LM, solamente con presionar un botón, con resumen ejecutivo, por ejemplo, o resúmenes en audio, lo que va a hacer la herramienta es generarnos un audio de esto y lo podemos descargar y al momento de descargarlo ya lo podríamos usar de repente como a manera de podcast, por ejemplo, para poder tener o acortar el tiempo de aprendizaje, ya sea al nivel de resumen de audio o resumen de video. También nos puede generar un mapa mental, un informe, tarjetas didácticas, a veces también, un cuestionario como tal o una infografía. Y en estas dos opciones que las he visto recientemente, tanto las infografías como la presentación están en su modo beta, ¿no? Entonces yo creo que con el transcurrir de las semanas y los meses, esto ya también va a estar totalmente normalizado. No Google M yo la considero en particular una herramienta muy, muy potente. Entonces, yo hice algunos ejemplos aquí, subí la herramienta y miren, por ejemplo, les preguntaba, ¿no? A esta primera pregunta, ¿cuáles son las etapas fundamentales para gestionar riesgos que afecten la integridad pública? Le di un clic ahí. le pa- Entonces, automáticamente la herramienta lo que me proporciona es toda esta descripción. Entonces, lo hace bastante bien, ¿no? Me proporciona todo un resumen sobre las etapas fundamentales para gestionar justamente los riesgos, ¿ya? Y también le di a la opción de un mapa mental. Con un solo clic le dije, genérame un mapa mental. Le di un clic aquí. Entonces, miren, automáticamente me genera este gráfico producto justamente del análisis que acaba de hacer sobre el documento que yo le he proporcionado. Entonces, esto yo lo podría usar, por ejemplo, en alguna presentación, en algún informe, ¿no? Y como verán, a tan solo un clic, porque todavía con el resumen de audio Profesor, disculpe, la voz se le escucha entrecortada. dos, dos, este, dos ejemplos. Dije resumen corto de todo el documento y un resumen de audio en formato podcast donde Esperemos unos minutitos, por favor, que el profesor parece que hay problemas técnicos y es por eso que está fallando el audio. vaya a ser que, no vaya a ser que por eso se esté colgando o para optimizar el ancho de banda, ¿ya?
Quiero ver aquí. Ujú. Y ahora sí, voy a compartirlo con audio. Lo que les mencionaba es que hasta ahora yo eh, no he creado ningún prompt todavía, solamente estoy usando las herramientas que vienen por default, no la funcionalidad, perdón, que viene por default en la herramienta. Entonces, nos quedamos aquí. ¿Ok? Les decía que yo había consultado. Primero un resumen de audio y un mapa mental, ¿no? Ustedes pueden hacer la prueba con un informe, con una tarjeta didáctica, un cuestionario, y todo eso ello se va a colocar aquí a la derecha, a manera también de un historial. Y en este caso, Aquí va tu resumen sobre la guía para la... miren, Aquí va tu resumen yo aquí he insertado ya el audio que he descargado. Miren sobre la aquí. guía para la gestión de riesgos que afectan la integridad pública de Perú. Se trata básicamente de un manual del gobierno peruano. Confírmenme si se está escuchando el video, el audio, por favor. Sí se escucha, profesor. Aquí Ya, va tu excelente. resumen sobre la guía para la gestión de riesgos que afectan la integridad pública de Perú. Se trata básicamente de un manual del gobierno peruano, un método para que las entidades públicas puedan, por fin, identificar y neutralizar la corrupción y las malas prácticas de forma proactiva, o sea, antes de que sucedan. Vamos con los puntos clave. Primero, clasifica las malas conductas en 3 niveles. Esto es fundamental para entender el problema. Por un lado están los actos de corrupción, los más graves, como sobornos, que son delitos penales. Luego las inconductas funcionales, que son básicamente incumplimientos de normativas. Y por último, esas prácticas cuestionables. Miren, hasta aquí lo único que hice, como les menciono, es el resumen del audio, solamente esto, ¿no? Y me lo proporcionó en 1 minuto 26. Miren, perdón, 1 minuto 24. Luego, en la misma opción, uno puede darle la opción del podcast y miren cómo se escucha ahora. Aquí sí me ha generado 15 minutos de ¿Cómo audio. se combate la Mire, corrupción de forma sistemática? Solemos pensar en grandes operaciones policiales, en leyes que se anuncian a bombo y platillo. En los titulares. Exacto, en los titulares. Pero, ¿y si la clave estuviera en algo mucho menos espectacular? Hoy tenemos sobre la mesa una fuente muy particular. Mm. Es una guía oficial de 90 páginas de la Presidencia del Consejo de Ministros de Perú. El título es Guía para la gestión de riesgos que afectan la integridad pública. Ojo, que el título ya va pistas. Totalmente. Y no es un manifiesto político ni una declaración de intenciones, es un manual de instrucciones. Una metodología pura y dura. Exacto. Y esa es un poco la misión que nos hemos propuesto hoy, ¿no? Vamos a desgranar este documento para entender cómo una institución... como se dan cuenta, eh, es de verdad bastante útil, creo yo, es bastante útil utilizar esta herramienta. Miren, no le he dado más que el uso de las funcionalidades que vienen aquí preestablecidas, como les menciono, para que me genere un resumen ejecutivo, un audio, un audio corto, un audio en tipo podcast, un mapa mental, podría crear un cuestionario de todos los documentos que yo agregue en todo este cuaderno, que en la versión, como les menciono, de paga es hasta 50 entradas, ¿no? Y esto me imagino que en algún momento también va a ir creciendo. Entonces, miren el potencial que tiene esta herramienta, por eso me interesaba mucho que la conozcan, ¿no? Porque
vayamos un poco imaginándonos un poco más de lo que podemos hacer y cómo le podemos sacar el jugo a esto. Si es que yo un documento de 90 páginas o un libro en PDF lo transformo en un formato podcast, lo que puedo hacer yo ahí es inclusive por un tema académico, estudiarlo, por ejemplo, ¿no? Ahora, si yo quisiera esto, viéndolo en un servicio público, nosotros implementamos esto para el tema de asistencia técnica, ¿no? Que podría funcionar bastante bien en los municipios también. Si yo este audio le coloco no sé, a ver, vamos a ver, en este caso esta guía de gestión de riesgos. Vamos a suponer o vamos a imaginarnos que yo quisiera crear un curso asincrónico o una capacitación para determinados usuarios o ciudadanos. Yo lo que puedo hacer es generar a partir de un texto, de ese texto, audios cortos y sobre eso, con otra herramienta como por ejemplo Heyen, yo ya le pongo rostro. No sé si ahora se ve mucho estos estas animaciones con inteligencia artificial donde ponen a figuras públicas inclusive con su propia voz inclusive, pero que obviamente no lo están hablando ellos, ¿no? O sea, está generándose por inteligencia artificial. Bueno, esto lo malutilizan en cierta forma, sin embargo, nosotros lo podríamos utilizar para modos didácticos, para modo de capacitación, de asistencia técnica. En el caso del Ministerio de Vivienda, sí les puedo comentar que desde la dirección en la que me encuentro en este momento, que es la Dirección de Innovación, algunos cursos asincrónicos, asistencia técnica a usuarios en específico, lo hemos trabajado con esta herramienta y es bastante rápido, ¿no? Uno genera el podcast, uno genera el audio y a partir de eso ya con otra herramienta más le incorpora la imagen. Para eso creamos avatars, ¿no? Y con estos avatars ya le podemos poner mucho más, le podemos poner el tema de audio y video a la vez, ¿no? Eso, por ejemplo, podemos hacer con esta herramienta. Esa es una de las funcionalidades que podríamos explotar. El tema de la gráfica de mapas mentales o de repente, si necesitamos preparar un cuestionario, la herramienta lo hace de manera muy, muy rápida. Entonces, hasta ahí yo no le he pasado ningún PRON todavía, pero si quisiera hacerle ya preguntas específicas sobre una colección de documentos, tal cual lo hemos venido practicando en la última clase con esta ingeniería de prompts, podría hacerlo perfectamente también, ¿no? Sí me gustaría que al menos hagamos esta prueba. Voy a descompartir mi pantalla, voy a abrir mi chat y quisiera, por favor, primero que me comenten si es que han podido ingresar a la herramienta. A ver, espero sus respuestas. Ingresen, por favor. Temblor. Creo que sí, ¿no? Hace unos minutos parece que se había sentido también un pequeño temblor. Sí, creo que sí. Ya, miren, a ver. Entonces, solamente para cerrar ya la idea, yo quería abrir la herramienta, como les mencionaba, incluía el documento, ¿ya? Yo podría incluir otra fuente más si quisiera, y me carga la otra fuente. Ven aquí. Yo podría consultarle algo en específico, ¿ya? Y tengo todas estas opciones. En la opción de audio, como les mencionaba, ¿ya? Aquí
tengo dos, bueno, me empieza a generar el audio, esto sí toma, generalmente esto toma unos minutos, ¿ya? Porque es leerse todos los documentos y poner el audio. Pero yo aquí en esta opción de lápiz, aquí, miren, yo puedo elegir lo que les mencionaba, un análisis detallado, donde me dice una conversación animada entre dos personas, desde el podcast, un resumen, puedo elegir un resumen, una opinión, una revisión experta de las fuentes en las que se ofrecen comentarios, o un debate. Estos tres tipos, y esto es reciente, esto no tiene mucho tiempo, porque yo empecé a usar Notebook LM ya, bueno, a principios de año, y de verdad que no tenía estas funcionalidades, ¿no? Elegir el idioma. Antes uno tenía que pasarle un prompt para poder seleccionar el idioma, ahora no, ahora automáticamente le puedo decir en qué idioma, ¿no? En qué idioma lo quiero y cuál es la duración, ¿no? Y en qué de tema debería enfocarse de repente. Puedo darle una precisión y me pongo a generar el audio, ¿no? Eso es una de las opciones que puedo, una de las funcionalidades que puedo explotar de la herramienta. Como les decía, miren, si yo pongo la opción solamente cuestionario, automáticamente aquí, miren, ya está generándome el cuestionario en el lado derecho, ¿no? Aquí se va a colocar todo el historial de las preguntas o los prompts que yo voy ejecutando sobre estos documentos. Puedo ir guardándolos, me genera un histórico, ¿no? No es que se van a perder. Entonces, esa es otra de las características que tiene el Notebook LM. ¿Ya? Esto toma algunos minutos, pero me puede generar tranquilamente un cuestionario de 10 preguntas, ¿no? Cuando uno quiera preparar, por ejemplo, un examen o quiera preparar algún tipo de encuesta, podría generarlo de esta manera. Igual como tarjetas didácticas, igual con infografía. La herramienta me genera automáticamente este tipo de salidas. ¿Ok? Entonces, eso es lo que podemos hacer con Notebook LM. Luego otra herramienta que me gustaría que conozcamos, que tiene que ver ya con una IA multiagente, ¿no? Las IAs multiagente justamente tienen la capacidad de combinar múltiples modelos, ¿ya? Múltiples modelos de agentes de inteligencia artificial para generar respuestas justamente más completas, precisas y contextualmente relevantes. Nosotros en la clase anterior pudimos ver que una herramienta hace o es más fuerte en algunos temas que otra. Por ejemplo, Copilot puede generar muy buenos gráficos, mientras que ChatGPT es muy preciso en sus respuestas, ¿no? O Gemini enriquece justamente el texto que proporciona. Entonces, las IA multiagente lo que nos permiten es trabajar con eh, con una sola una sola plataforma, ¿no? Y desde esta única plataforma yo poder utilizar más de una herramienta. En este caso, la arquitectura de los multiagentes tiene que ver de esta manera. Podemos tener un agente uno, agente 2, agente N, o sea, imaginémonos que este es ChatGPT, este es Gemini y este es Copilot, ¿no? Y sus versiones de cada una de ellas, y todo esto se centraliza en un controlador principal para que a su vez esto nos emita un resultado. Un ejemplo de IA multiagente es POE. POE, este es su URL, que se las voy a enviar también por el chat. Permítame, aquí voy a enviarles por el chat. Quiero que ingresen por favor a POE.
confírmenme si han podido ingresar y los leo en el chat. POE nos permite trabajar con todas estas herramientas de inteligencia artificial. Yo puedo usar GPT 5.2, Cloud, Gemini en su versión 3 Flash o en su versión 3 Pro. eh, y como les menciono, lo interesante de esto es que yo en una sola plataforma puedo integrar más de una herramienta de inteligencia artificial. ¿Ven? Ahora esto también, POE también ha crecido muchísimo. Entonces, quiero hacer un ejemplo con ustedes. El caso de uso va a ser el siguiente. Em, el caso de uso va a ser poder analizar este documento. ¿Ya? Aquí sí nos tocaría pasarle un PROM. Este PROM yo se los voy a proporcionar. Y vamos a usar en este caso, por un tema demostrativo y por tiempos definitivamente, dos herramientas. Gemini en su versión 4.1 mini, perdón, GPT en su versión 4.1 mini y Gemini en su versión 2.0 Flash. ¿Ya? Entonces, le vamos a subir el documento, esta política nacional de transformación digital al 2030, ¿no? Y le vamos a decir que nos entregue un resumen ejecutivo de 3 a 5 líneas, un diagnóstico actual y cuál sería la situación futura. Para eso este prompt le vamos a decir que lo ejecute con GPT 4.1 mini para después ver cuál es la respuesta. Miren, aquí yo le he pasado el prompt, ahorita vamos a hacerlo conmigo. Ya, este es el resultado y después de ese resultado le voy a decir usando Gemini, perdón, 2.0 Flash. Le voy a decir, ahora descríbeme los objetivos a alcanzar de la política y enumérame los indicadores y logros esperados, ¿ya? Para que me arroje esta respuesta, ¿ok? Entonces, yo de repente, ahora pongámonos en otro escenario, yo puedo decirle que con GPT, por ejemplo, me genere un resumen ejecutivo y después de que me ha respondido, le puedo mencionar o le puedo solicitar que con Copilot me genere un gráfico estadístico, por ejemplo, sobre el mismo documento que le he proporcionado. ¿Cómo haríamos eso? De esta manera. A ver, ingresé a POE, ¿ya? En esta versión, en la columna izquierda se encuentra la sección de explorador, el crear, ¿no? Los botones y aplicaciones, los robots que están incluidos aquí. Y lo que yo le voy a decir primero es, bueno, primero le voy a proporcionar el documento. Le voy a decir, y eso también se los voy a compartir a ustedes a través del chat, es, vamos a usar la política de transformación digital, ¿ok? Estoy proporcionando por el chat la política de transformación digital. Lo único que yo debo hacer aquí es arrastrarla, colocar los archivos aquí y va a empezar a cargar la herramienta, el documento, perdón, ¿ok? Y para yo poder definir con qué herramienta voy a trabajar, le doy un clic en el arroba, ¿ok? En el arroba me va a comenzar a listar todas las herramientas de IA que tiene disponible. No está compartiendo mi pantalla, qué raro. A ver, ahora, a ver, por favor, si se visualiza. Me dicen que no estoy compartiendo. Uy, perdón, porque yo, a ver.
Lo siento, a ver, qué Sí, sí raro. se está compartiendo, sí se está viendo. Ya, excelente. Entonces, bueno, vamos a hacerlo de nuevo, mejor para que no tengamos problema. Yo ingreso a POE en la ruta que les he enviado, ¿ya? Y en esta opción les voy a primero eh, suministrar el documento. En este caso vamos a trabajar con la Política Nacional de Transformación Digital. Eso basta solamente con arrastrarlo. Una vez que lo he arrastrado, se va a colocar aquí. Este es un documento extenso. ¿Cuánto tiene la política? Vamos a ver, la Política Nacional de Transformación Digital tiene 69 páginas. Esta es toda su estructura, ¿ya? Luego, yo solamente lo he arrastrado, pero tengo dos opciones para cargar el documento, ya sea que le dé en el icono del más, ¿no? Y cargo el documento, o simplemente, como me acaban de ver, lo he arrastrado hacia la pantalla. Luego, para cargar, o mejor dicho, para seleccionar cuál es la IA que voy a utilizar, le doy un clic en el arroba. Un clic en el arroba y aparece de manera automática esas opciones, ¿no? Con cuál es la que yo quisiera trabajar. Dije que iba a trabajar con ChatGPT. Ustedes pueden usar la que deseen en realidad. Ya, yo le puedo poner, aquí puedo ir escribiendo ChatGPT, GPT, o perdón, GPT mini, a ver si le pongo así, GPT, ujú, GPT 4.1 mini. Vamos a escoger esta. ¿Ya? Ok. Y aquí mismo yo le escribo el prompt. Ya, vamos, les voy a copiar también el prompt. Y se los estoy enviando por el chat y coloco así. Actúa como un especialista, esto ya lo hemos practicado, actúa como un especialista en políticas públicas del gobierno de Perú. Analiza el documento adjunto denominado Política Nacional de Transformación Digital al 2030, resumen ejecutivo, y entrega un resumen ejecutivo de 3 a 5 líneas, un diagnóstico actual y la situación futura. Y le doy un clic en la flecha hacia la derecha, de color azul. ¿Ok? Dependiendo de la herramienta que yo utilice, esta va a demorar más o menos segundos. En este caso, como estoy usando una versión ligera, el 4.1 mini, miren, automáticamente fue cuestión de segundos, me proporcionó la información, ¿no? Y efectivamente, a ver, me di un resumen ejecutivo en 6 líneas, yo le he pedido como máximo 5, ¿no? Pero me dicen, la Política Nacional de Transformación Digital al 2030 busca implementar un cambio estratégico y cultural en el país para examinar los beneficios del entorno digital, promoviendo la inclusión, la competitividad y la mejora de la calidad de la vida de la ciudadanía. El diagnóstico actual y la situación futura deseada, ¿no? Y me dice, ¿quieres que te amplíe algún punto en específico o el análisis de los objetivos? Podría decirle que sí o puedo, miren, aquí la herramienta me dice que yo puedo compararla con otras. Por ejemplo, me sugiere que puedo compararla con GPT-5 mini o con GPT 5.2 Instant o con Gemini 3.3 Flash o 11 Labs inclusive, ¿no? Y me proporciona una ayuda para poder seguir generándole preguntas, ¿no? Eso es ahora la ventaja que tienen este tipo de herramientas, que ya me recomiendan, justamente después del análisis que han realizado, me recomiendan cuáles podrían ser los siguientes pasos. Pero hasta aquí yo le he pedido solamente un resumen ejecutivo, un diagnóstico actual y una situación futura. ¿Qué pasaría si ahora yo quiero seguir analizando el documento pero con otra herramienta? En este caso voy a utilizar, como les mencionaba, eh, voy a utilizar, les voy a enviar este prompt,
quiero que ustedes también lo hagan. Voy a utilizar Gemini 2.0 Flash y les voy a pedir, en este caso, un nuevo prompt. ¿Cómo hago ello? Aquí. Para continuar con el hilo, igual doy un clic en el signo de arroba. Como verán, esa menú contextual me dice bot de menciones. Le doy un clic aquí. Escribo Gemini guión 2 guión Flash. Y sobre ello, al costado, le coloco el prompt que necesito. Describe los objetivos a alcanzar y enumera los indicadores y logros esperados. Clic en la flecha de color azul. Y miren, como Gemini Flash es bastante ligero también, comenzó a escribir de manera inmediata. Miren. Eh, los objetivos priorizados de la política nacional son garantizar el acceso, vincular la economía digital, garantizar la disponibilidad de servicios públicos, fortalecer el talento digital, consolidar la seguridad y confianza digital, garantizar el uso ético y adopción de las tecnologías. Y los objetivos prioritarios, miren, aquí, miren, eso también puede pasarles, ¿ah? La inteligencia artificial no logró responder todo, se quedó en objetivos prioritarios. Yo le pedí dos cosas. Describe los objetivos a alcanzar y enumera los indicadores y logros esperados. Y se quedó. También puede pasar eso. O inclusive que las respuestas no las proporcione en inglés. A veces también suele ocurrir. Entonces, en ese caso, yo le pongo el botón que reintente. Objetivos a alcanzar, indicadores y logros esperados. Miren, ahora lo hizo diferente, ¿ve? Eso también les podría suceder. Y se quedó igual en logros esperados. Ujú. Eso a veces sucede con este tipo de herramientas también. Pero lo interesante, como les menciono, es que yo, desde un documento que le he proporcionado, podría utilizar a la vez más de un agente, ¿no? Estas son las dos herramientas que quería yo mencionarles. En el caso, yo hice también el ejercicio hace un rato y me puso, por ejemplo, ¿no? Le puse, describe los objetivos, aquí le pasé el prompt, el arroba Gemini 2.5 utilicé Flash, describe los objetivos a alcanzar y enumera los indicadores esperados. Ya ves, me respondió en inglés. Tienes que volverlo a generar, José. Eso también puede suceder, como les mencioné, ¿ven? Y en la medida también que nosotros vayamos practicando, se van a dar cuenta que ustedes mismos con la práctica van a identificar qué herramienta le responde mejor que otra en determinados temas. Algunas son más eficientes para las gráficas, algunas son más eficientes para el texto, algunas son más eficientes para hacer resúmenes o para generar tablas, por ejemplo, tipo Excel. Entonces, ustedes pueden ir haciendo esas combinaciones. Y eso también, eso sí, definitivamente la misma práctica y la experiencia que prueben una y otra vez o pasarle el mismo prompt a más de una herramienta, ustedes van a poder hacer esa comparación. Obviamente, como también les he mencionado, los que conocemos de un tema en específico somos nosotros, ¿no? Los que, por decirlo de algún modo, o por citar un ejemplo, los que son de derecho conocen todo lo relacionado más a normas legales con mayor profundidad, entonces podrán hacerle también las preguntas mucho más específicas a la herramienta. Entonces yo aquí, miren, le pasé con el Gemini 2.5, le pasé aquí, en realidad con 2.5 le pasé, y me reportó los objetivos a alcanzar y los indicadores, ¿ven? Y aquí están las dos respuestas que me dio. A ver, quiero probar con solamente para, vamos a ver.
Vamos a probar con Gemini guión 2.5, 2.5 Flash. A ver, y voy a pasarle el mismo prompt. A ver qué me sale. Miren, en este caso lo hizo bastante rápido. Miren, y eso es interesante. Probarlo con el 2.0, la respuesta se truncó, como verán aquí, pero cuando lo pasé con una versión superior, que es la 2.5, reportó tanto los objetivos, los 6 objetivos, y los indicadores. Perdón, los indicadores, sí, ahí está, miren, y los logros esperados. Objetivo prioritario 1, 2, 3, y el logro esperado por cada uno de estos indicadores. Ah, lo hizo mejor, ¿ven? O sea, eso sí, o sea, les va a permitir, cuando en la medida que ustedes vayan utilizando las herramientas, obviamente van a poder validar también cuáles, van a poder hacer esa comparación, cuál le aporta valor entre una y otra, o cuál es más eficiente entre una y otra. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, son dos herramientas que quería mostrarles, Notebook LM, a mí me parece fenomenal Notebook LM, yo la uso bastante, ¿no? Cuando no programo, porque ya lo otro es generar, o sea, nosotros crear nuestros propios agentes, y la que utilizo también con regularidad es POE, ¿no? Porque me permite hacer varios tipos de combinación, y es más, ya después yo lo integro con Power BI, y, y me saca información como, como yo quiero, de manera inclusive más rápida, más eficiente. Porque al final, recordemos que la idea de utilizar una herramienta de inteligencia artificial es que haga o realice un análisis de la información, o de grandes volúmenes de información, de manera más rápida. Yo creo que ese es el valor que uno debe buscar, ¿no? Porque finalmente siempre está esta mirada humana que tenemos que darle, ¿no? Y orientarnos también, y ese es el tema que vamos a tratar después del break, ¿no? De cómo esto se tiene que alinear a la ética, ¿no? Sobre todo porque nosotros, como servidores públicos, justamente tenemos que cumplir con las normas establecidas en el gobierno. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar 10 minutos de break, para tomarnos un café de repente, y nos encontramos a las 8:15. ¿Ya? Ok. Algunas personas hicieron el ejercicio. Me parece bien. Miren, sí les ha reportado tanto los objetivos del documento como los indicadores y los logros esperados. Muy bien. A ver, voy a compartir mi pantalla, porque lo que corresponde ahora es un poco siguiendo el sílabo. Para esta sesión tenemos que hablar sobre lo que entendemos por ética en inteligencia artificial, ¿no? Y esto tiene que ver, como se puede visualizar en pantalla, que la ética justamente estudia tanto el diseño, el uso y la supervisión de los sistemas que son implementados a través de estos modelos, de manera tanto alineada con los valores como la justicia, la transparencia, la no discriminación, que es un tema bastante importante, el respeto a la dignidad humana y al Estado de Derecho. En ese sentido, la pregunta clave en el sector público sería justamente si el uso de la inteligencia artificial respeta los derechos de las personas y fortalece el interés general. Si hablamos de algún marco normativo a nivel internacional, tenemos la recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial, de UNESCO. Esto fue, si mal no recuerdo, en noviembre del 2021, ¿no? Justamente en esta conferencia general de la UNESCO se constituye el primer estándar global sobre el uso de inteligencia artificial.
¿no? Y es aplicable justamente a los 193 de los 194 Estados miembros, entre ellos incluidos el Perú, ¿no? Como un marco justamente orientador de políticas, leyes y lineamientos institucionales sobre la IA. Ya entrando en temas correlacionados a los sesgos y a su impacto en la administración pública, tendríamos que primero definir justamente qué es el sesgo algorítmico, ¿no? Y esto tiene que ver con una distorsión justamente sistemática en el comportamiento de un modelo específico de una inteligencia artificial, ¿no? Que genere esta a su vez los resultados injustos o desproporcionados para ciertos grupos, ¿no? Y esto justamente se hace o tiene aplicación o se puede evidenciar cuando se desarrollan algún tipo de servicio público que, este, que se, que se viene usando o que se usa, mejor dicho, algún modelo de inteligencia artificial. Entonces, esto está orientado, suele originarse justamente cuando existen datos históricos sesgados, ¿no? O muestras no representativas, ¿no? O variables que actúen como proxies de raza, género o nivel socioeconómico. Cada vez que nosotros querramos o implementar algún tipo de servicio donde le integremos modelos de inteligencia artificial, como los hemos mencionado también en clases anteriores, una inteligencia artificial o un modelo necesita ser entrenado. Y justamente para ser entrenado necesita de mucha información. Entonces, el hecho de recolectar la información, preparar la información, y esa preparación viene con lo que se le denomina también la limpieza de los datos, es muy importante, ¿no? Es muy importante porque esto nos va a permitir también eh, poder tener resultados adecuados. Entonces, en relación a los tipos de sesgos que son más relevantes en el Estado, tenemos los sesgos de selección. O sea, ciertos grupos o casi no aparecen en los datos, como zonas rurales, minorías, ¿no? Entonces, cada vez que querramos nosotros desarrollar algún modelo, tenemos que tener en cuenta esto. O los sesgos de carácter histórico, ¿no? El modelo aprende decisiones discriminatorias del pasado. Entonces, a veces pensamos que las herramientas de inteligencia artificial nos dan o tienen la verdad absoluta, pero en realidad no es así, porque detrás de ellos están los datos y va a depender justamente de la calidad de estos datos que nosotros le proporcionamos al modelo, que va a poder darnos respuestas más eficientes y no solamente eficientes, sino más acercadas a la realidad. Otro tipo de sesgo es el sesgo de medición, ¿no? Que tiene que ver con errores sistemáticos en cómo se registran los datos, como por ejemplo las denuncias o las inspecciones, o los sesgos de tipo algoritmo, ¿no? Tienen que ver con los criterios de optimización mal alineados, ¿no? Entonces, ejemplos de estos, por ejemplo, y ya orientados a casos de uso en la gestión pública, tienen que ver con, por ejemplo, los filtros para los postulantes en procesos CAS, ¿no? Si bien es cierto, existe el ente regulador para la contratación de personal en el Estado es servir y existen lineamientos y procedimientos de cuáles son los pasos a seguir para la contratación de un determinado personal CAS. Ahora se están incorporando mucho los modelos de inteligencia artificial que permiten justamente agilizar todo este proceso, ¿no? Ya sea para la evaluación de perfiles, por ejemplo, ¿no? Pero es importante que justamente, y vuelvo nuevamente a lo mismo, que la preparación de esta información, estos datos históricos que nosotros podamos tener, sean adecuadamente tratados. En relación a las normas nacionales,
Ya entrando al tema de protección de datos. A ver, un minuto por favor, porque creo que hay un micrófono que está filtrando el audio. Ya, ahí está. Ok. Estaba comentándoles sobre las normas relacionadas a la protección de datos personales. eh, Todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial o la implementación ya en la administración pública nace justamente desde principios y desde la norma principal, que es la Constitución Política del Perú, ¿no? Que está justamente relacionada o está directamente relacionada con el tema de la dignidad humana, ¿no? A través del artículo 1, la igualdad y la no discriminación, la protección de datos e intimidad en sus artículos 2, 5, 2.5, 2.6, y al debido proceso en el artículo 139, la libertad de empresa y regulación económica. Nuevamente un audio está que se filtra. A ver, ya ahora sí. Luego, ¿cuál es la relevancia directa en ese sentido? Son las bases de la IA ética, ¿no? Justamente lo que mencionábamos, la prohibición de sesgos, las decisiones automatizadas sin control humano, ¿no? La protección de datos, la transparencia y la explicabilidad. Nuevamente, audios, por favor. A ver, voy a silenciar, pero por favor apaguen sus audios. Ya, ahora sí. Luego, a nivel del marco transversal digital, tenemos la ley 29733, que tiene que ver con la protección de datos personales más su reglamento. A ver. Víctor Balbín, por favor, estoy yo anulando el micrófono, pero igual se vuelve a activar. Luego, ya, ok, la ley de protección de datos personales, justamente que tiene que ver con el régimen de privacidad, el consentimiento, finalidad de minimización de datos y seguridad reforzada y reporte de incidentes, tiene relevancia directa con las reglas estrictas para la IA basada en datos, como les mencionaba, tanto para entrenamientos, perfiles, anonimización y modelos con datos sensibles. Luego tenemos el decreto legislativo 1412, ¿no? Que tiene que ver con la ley de gobierno digital, que establece justamente la gobernanza digital del Estado. Eso creo que lo hemos comentado en la primera clase, ¿no? Está relacionado con los servicios digitales, la seguridad y la rectoría. ¿Cuál es la relevancia directa con el uso de la inteligencia artificial, que es el marco obligatorio justamente para la inteligencia artificial pública a nivel de supervisión, de control humano, de interoperabilidad y seguridad digital? Luego tenemos el decreto supremo 026-2021 de la PCM, que tiene que ver con el reglamento de gobierno digital, ¿no? Y la relevancia directa de este reglamento, que obliga a cada entidad a gobernar su guía, ¿no? Internamente, ya sea a nivel de políticas, registros y supervisión. La ley 30999, la ley de ciberdefensa, ¿no? Que tiene que ver con la protección del ciberespacio nacional y activos críticos, ¿no? Y esto tiene relevancia con la IA usada en infraestructura crítica o defensa, ¿no? Que debe cumplir medidas de seguridad extrema. Luego tenemos la Política Nacional de Transformación Digital, que es la hoja de ruta
macro del Estado para las tecnologías emergentes. Y esto tiene relevancia justamente con la IA, ya que la define como una tecnología estratégica nacional. Y por último, la ley 31250, la ley de SINACTI, ¿no? BPCM, donde nos establece el marco de innovación y ciencia a través del CONCITEC, que justamente prioriza proyectos de IA e impulsa la investigación aplicada. Nosotros en la sesión número 1 justamente hablábamos sobre este informe latinoamericano, donde podemos ver que justamente Perú está bastante bien encaminado en, en la adopción, ¿no? de herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Que son o que pretenden ser integradas en los diferentes servicios públicos, porque al final creo que el objetivo principal como Estado es siempre brindar servicios de calidad, ¿no? Obviamente en beneficio de los ciudadanos, indistintamente de los diferentes sectores que gestiona el gobierno: salud, educación, transporte, vivienda, urbanismo, etc., etc., etc. Entonces, el objetivo justamente siempre como Estado, ¿no? Como gobierno, es poder brindar servicios de calidad. Y estos servicios de calidad eh, resulta bastante oportuno ahora con justamente el auge de todas estas tecnologías emergentes. Es la incorporación ahora de herramientas o modelos de inteligencia artificial, como hemos podido verlo justamente en las sesiones anteriores, en casos prácticos, ¿no? Pero para ello es importante también tener un marco regulatorio que implemente de manera ética y no sean mal utilizados estos modelos. Nosotros básicamente en estas 3 sesiones hemos dado un enfoque conceptual en la primera sesión. Hemos abordado herramientas de manera muy específicas, ¿no? Que espero a ustedes les sirva en el uso diario de sus labores, de sus funciones, ¿no? Que les aporte valor y mejore la eficiencia en su trabajo, ¿no? Y bueno, y en esta tercera sesión es un poco orientarnos a este marco regulatorio que justamente, valga la redundancia aquí, regula el uso de la inteligencia artificial en Perú. Y luego, ya para ir terminando en relación a la parte teórica, ¿qué es gobernanza de la inteligencia artificial? Esto está relacionado al conjunto de estructuras, roles y políticas y procesos que garanticen que el uso de la IA en una entidad pública sea, primero, alineado al marco legal. Esto es indispensable, coherente con la estrategia institucional. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, es importante mencionar esto porque hemos podido ver en algunos ejemplos y en algunos casos de uso que podemos hacer eh, muchas cosas con alguna herramienta de inteligencia artificial. Pero esta definitivamente tiene que ser coherente y debe estar alineada a la estrategia institucional. De nada vale que yo genere modelos muy elaborados, ¿no? O herramientas muy elaboradas si estas no tienen coherencia con los objetivos estratégicos de la institución, ¿no? Y debe ser transparente y auditable. Esto es importante. Nosotros, solamente por contarles una experiencia, recuerdo que el año pasado, más o menos en los meses de noviembre y diciembre, impulsamos el uso de herramientas de manera interna en el ministerio, ¿no? Pero estas, eh, al haber un tanto de desconocimiento por algunas unidades o direcciones, no pudieron ver la luz de manera oportuna, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque justamente esa falta de conocimiento de cómo es que se iba a implementar, cómo es que
cuidar los datos sensibles, que estos no sean expuestos, que, que no sean tomado como inclusive como base de conocimiento de los modelos ya existentes como ChatGPT, como Gemini, como Copilot, ¿no? Y que salga fuera de la institución esa información. Entonces, y cumplir obviamente con los lineamientos en el proceso de desarrollo de software que por lo general tiene todo ministerio. Entonces, tuvimos que alinear justamente todo esto para poder estar seguros de que la herramienta que estábamos produciendo para la gestión interna no colisione justamente o no contravenga ningún tipo de ley, tanto desde el punto de vista legal, pero también desde el punto de vista más operativo. Ya ahí estamos hablando en temas de infraestructura tecnológica, tecnología que se iba a usar, ¿no? Los datos de entrenamiento que se iban a utilizar, ¿no? Entonces, es todo un proceso, de verdad, bastante interesante en el cual nosotros venimos trabajando. Luego, la gobernanza también incluye justamente desde la aprobación de proyectos hasta la supervisión continua y la respuesta ante incidencias. Eso tiene que ver con gobernanza y los componentes de una buena gobernanza de IA justamente es la política institucional de uso de IA, que qué se puede hacer, como les mencionaba, qué está prohibido, cómo se aprueba cada proyecto, ¿no? Eso tiene que haber lineamientos claros. Existe un marco normativo paraguas, como yo le llamo, pero ya de acuerdo a los servicios que brinda cada institución, es que tienen que ir formulando justamente estos lineamientos al interno, ¿no? Y tenemos marco normativo para poder hacerlo, ¿no? Otro componente de una buena gobernanza es el registro de los sistemas con IA. Este inventario donde se especifica el propósito, los datos utilizados, los responsables, los riesgos, ¿no? Y las medidas de mitigación. Y para esto también tenemos un marco normativo, no solamente a nivel Perú, sino también podemos apoyarnos en alguna ISO, por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando del desarrollo de software, tenemos la 12207 que tiene que ver con el ciclo de vida del desarrollo de software. Y para la gestión de los proyectos tenemos, ¿no? Por ejemplo, las buenas prácticas, el enfoque del PMI a través del PMBOK, ¿no? Otro componente de buena gobernanza son roles claros, la alta dirección, las oficinas, ya sea de OTI, OTI, planeamiento, integridad y protección de datos y comunicaciones, ¿no? La evaluación del impacto a nivel técnico, ético y jurídico antes justamente de desplegar sistemas de alto riesgo y los mecanismos de rendición de cuentas, ¿no? A través de auditorías internas o externas o informes públicos o canales para que el ciudadano cuestione o impugne decisiones. Entonces, se abre todo un camino, se abre toda una gama de posibilidades aquí en las cuales hay que trabajar y poner atención justamente para, o mejor dicho, con miras a proveer mejores servicios públicos. Esto básicamente es con relación a el tema de hoy. Sin embargo, yo quería comentarles lo siguiente. Miren, nosotros, y eso ya se los voy a dejar a ustedes como, quizás como dato curioso que ustedes puedan ir investigando. Tres clases de verdad para una sesión, para un curso de inteligencia artificial, en realidad nos queda bastante corto. Pero algunas ideas fuerza que tenemos que tener, creo yo, es que en principio la inteligencia artificial, ¿no? Que va fortaleciéndose o va avanzando cada día, debe ser utilizada justamente como herramienta de apoyo. En particular, yo considero que estas herramientas lo que hacen es acortar tiempos, ¿no? Me va a permitir analizar grandes volúmenes de información, pero siempre tiene que haber esa mirada humana, ¿no? Entonces, eso es uno. Tenemos el marco normativo
para poder empezar a implementar este tipo de herramientas en nuestras instituciones, ¿no? Estas sesiones se han visto más orientadas al uso de algunas herramientas en específico, como ChatGPT, como Gemini, como Copilot, Notebook LM, POE, ¿no? Que van definitivamente directamente relacionadas con con nuestro quehacer diario, para resumir un informe, para crear una tabla, para hacerle preguntas específicas sobre un documento, de repente para proponer algunos lineamientos. Pero el abanico de herramientas que tenemos, ¿no? Imaginémonos cada cosa que quisiéramos hacer, como desarrollar software inclusive, ¿no? Copilot, por ejemplo, está muy integrado con GitHub, con GitLab, entonces es bastante amplio, ¿no? Creo que un curso de inteligencia artificial al menos demandaría mucho más tiempo. Pero lo importante es que ustedes se vayan y vayamos justamente avanzando de manera progresiva y gradual, dependiendo de la necesidad que tengamos. Hoy por hoy ya se habla ahora de agentes, ¿no? ¿Y qué es un agente? Justamente ya no solamente es preguntarle a la IA, ¿no? Sobre algún tema en específico o que me haga un resumen, como lo hemos visto, sino que ya es, está más relacionado a automatizar procesos, ¿no? Por ejemplo, tener 3 o 5 secretarias virtuales, que una me revise el correo y los organice por prioridad, y sobre esta que me proponga respuestas para que yo simplemente verificando cuáles son, por nivel crítico, yo pueda darle con un solo botón aceptar y se disparen 10, 20 o 50 correos al día. Otra, otra automatización me puede servir a mí, por ejemplo, para organizar mi calendario, ¿no? Otra, de repente, para responderle a los usuarios, ¿no? A través de un canal de atención, o tomar preguntas frecuentes y sobre esas armar un bot que me permita automatizar ese proceso. Eso va a depender mucho de la necesidad que ustedes tengan. Los casos de uso los van a tener que ir planteando ustedes, y yo lo que les recomendaría aquí es que más bien vayamos identificando justamente cuáles son esas actividades rutinarias, ¿no? Que solemos hacer en el día a día, que se vuelven rutina, de tal manera que veamos de una u otra forma su automatización. Luego, previo a los agentes, inclusive estaban lo que yo les comenté, los GPTs personalizados. Miren, yo quiero a ver si quiero que me confirmen si se visualiza mi pantalla. Yo estoy aquí, voy a compartir esta pantalla, ¿ya? Quiero que vean esto de repente, para que se den cuenta que no es un tema difícil. Miren, yo aquí estoy en mi cuenta de paga de ChatGPT. ¿Se visualiza mi pantalla, por favor? A ver, confírmenme. Ok, gracias. Miren, un GPT personalizado, por ejemplo. Yo estoy en la versión de paga, ChatGPT 5.2, ¿ya? Y yo aquí tengo varios GPTs. Miren, no sé si este es el de paga, sí creo que es. Explorar GPTs. A ver, quiero ver si este es. Ujú. Mis GPTs, a ver. Mm. Ah, no, este es con la cuenta, con la otra cuenta. Voy a ingresar un minuto con mi otra cuenta. Quiero mostrarles. Voy a ingresar con mi cuenta de paga. Ya está. Ahora sí. Voy a compartir mi pantalla.
quiero que vean esto. Estoy con mi cuenta de paga, ¿ya? Y nosotros, por ejemplo, hace ya a inicios de año, inclusive fue esto, comenzamos a desarrollar GPTs personalizados. Cuando yo voy a un nuevo chat, esto ya lo hemos hecho con ustedes, yo voy a esta opción. En este caso, la versión gratuita solamente tiene la 5.0, si mal no recuerdo, pero la opción de paga sí tiene esto de aquí, ¿no? O sea, tiene el auto, el instant, el pensamiento profundo o pensamiento extendido, ¿no? Entonces tiene mucho más herramientas esta versión de paga, ¿no? Y adicionalmente a esto, miren, aquí en esta sección tiene GPTs. Y en estos GPTs, si yo le pongo explorar GPT, ¿ya? Van a aparecer todos estos GPTs personalizados que hacen una función en específico y que se integran o utilizan, perdón, el modelo de ChatGPT. Por ejemplo, a nivel de Canva, ¿no? Los que han escuchado Canva o Scholar para buscar información de nivel académico, ¿no? Monday, Dalí para lo que son gráficos o para escritura. Yo puedo usar estos GPTs personalizados o para productividad, por ejemplo, diagramas. Entonces, yo ingreso aquí, miren, y empezar a usar el chat. Y me lleva a este chat, miren, ve. Vamos a ver si es que puedo traducirlo en español. Ajá, miren. Y ya son GPTs que hacen tareas muy específicas. Elabora un diagrama de gráfico simple. Pues vamos a crear uno así, directo. O elabora un mapa mental, cualquiera que este sea. Y entonces, lo que va a hacer, mira, y me da inclusive dónde queremos hablar. Ya me dio el código, inclusive, mire, ¿ve? Eso es la versatilidad de los GPTs personalizados. ¿Ya? Y así como hay empresas que crean sus GPTs, yo también puedo crear los míos. Y un ejemplo que les mencionaba era este del Tupa. Imaginémonos que yo quiero poner un Tupa. Ah, me pregunta primero. Quiero poner un Tupa, eh, o mejor dicho, quiero poner un chatbot en mi página web de algún municipio para que responda, o como un canal de atención al ciudadano para que responda preguntas específicamente de Tupa. Nosotros hicimos eso, es bastante sencillo, como les mencioné en la primera clase. A ver, quiero ver aquí mis GPTs. Ya, estos son mis GPTs, los que yo he creado. Acá tengo el Tupa. ¿Se acuerdan que yo les enseñaba esto? Por ejemplo, digo, ¿cuántas demora un trámite en el ministerio? ¿Qué trámite puedo hacer en el ministerio? Ta, ta, ta. El Ministerio de Vivienda. Y busca sobre esa base de conocimiento, miren, y me dice todos los trámites que puedo hacer. Ya no entra, no ingresa a buscar a toda su base de conocimiento de ChatGPT, sino que específicamente sobre el TUPA del ministerio. Este TUPA, miren cómo se ha hecho. Yo voy aquí, TUPA, voy a ponerle editar. ¿Cómo se hace? Se pone aquí, crear un GPT. Y en configurar, yo le coloco el nombre, la descripción. Aquí, este es el prompt que ya ustedes saben hacer a nivel básico, intermedio, y eso les voy a pedir que ustedes lo prueben. Los indicadores de conversación, la base de conocimiento, ¿ven? Yo pongo aquí el documento, el modelo recomendado. Tengo varios modelos, así como lo hemos visto en POE, ¿no? ¿Y qué quiero que haga? ¿Cuáles son las funciones? Y automáticamente me crea un GPT personalizado que yo después puedo integrarlo a mi página web con un código muy simple para que aparezcan. Ustedes no sé si han visto en internet estos ayudantes o estos asistentes virtuales que aparecen aquí en el lado derecho, ¿no? Entonces que dicen, hola, soy
soy Alexis y pregúntame lo que deseas. Entonces, ¿cómo se hizo, por ejemplo, el texto único asistido, el TUPA? Se hizo de esta manera, miren. Le pusimos un nombre, texto único asistido por IA, una descripción. Consulta fácilmente el texto único, procedimientos administrativos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Encuentra los trámites y requisitos que necesitas en segundos. Primero, y le pusimos una imagen, que es esta de aquí, y aquí le pasamos un prompt. Aquí sí nos demoramos un poco pensando y entrenando la herramienta, probándola cuál era la que nos daba mejores resultados, ¿no? Y le poníamos, responde consultas sobre trámites administrativos que pueda realizar un ciudadano o una empresa basándote en la información del archivo de referencia, este de aquí, para cada respuesta. Descripción, y le pusimos la estructura que queríamos. Resume en una o dos líneas el objetivo y propósito del trámite. Esto ya es un prompt personalizado, ¿ven? Requisitos, lista de manera clara los documentos o acciones necesarios para iniciar el procedimiento. Canales de atención, indica las opciones disponibles, presenciales o virtuales, incluyendo dirección. Formulario, menciona el formulario requisito y proporciona su enlace. Pago por derecho, detalle el costo del trámite, código del pago, opciones de pago. Plazo de atención, indica el tiempo estimado. Instancia en que resuelve, base legal. Y pusimos condiciones. Si la pregunta no describe claramente el trámite, solicita al usuario que lo especifique. Nunca asumas detalles o casos hipotéticos. Si no está seguro de un detalle, menciona que debe confirmarse con la entidad correspondiente. Y le pusimos un ejemplo también para que la máquina se entrene, aprenda. ¿Y cuál sería la respuesta? ¿Ven? La respuesta. Y ahora, a partir de lo que nosotros le preguntemos, aquí le pusimos indicadores de conversación, le pusimos estos que salen aquí, que normalmente ustedes siempre ven en las herramientas. Cargamos, miren, solamente un documento, que era toda la base el TUPA. Cargamos el archivo, le dijimos cuál era el modelo, no le dimos ninguna función adicional y le pusimos crear. Esto en realidad es bastante rápido para que lo creen, o sea, no hay mucha ciencia aquí. ¿Por qué? Porque yo estoy interactuando con la herramienta directamente, no estoy generando ningún código, nada. Esto es como que eh, la et- el nivel básico, ¿no? Porque ya a través de lenguajes de programación como Python y que yo me integre a algún modelo de inteligencia artificial como GPT, sí puedo crear también, y eso llamémosle un segundo nivel, ¿no? Ya software propiamente desarrollados a medida. Pero estos de aquí me permiten, estos GPTs personalizados me permiten en cuestión de muy poco tiempo, esto puedes hacerlo que pues en 2 días, 3 días, y ya tienes un GPT personalizado con un buen prompt, puedes hacerlo y puedes incrustarlo en tu página web automáticamente. Entonces, si miren, si vamos aquí, explícame cómo funciona el TUPA, o sea, a ver, ¿cuál es eh, a ver, vamos a poner cuál es el requisito para ser agente inmobiliario? A ver, ¿qué nos dice? Procesando. El canal, el pago, la dirección, persona que eres, los requisitos, anales de atención. Me respeta la misma estructura. ¿Ven? Eso es un GPT personalizado. Esto yo lo puedo embeber en cualquier página. Y con ello ya puedo tener una herramienta, un chatbot, como un servicio. Podemos empezar por ahí, por ejemplo, ¿no? Si quisiéramos hablar de un servicio de cara al público. Hicimos también normas personalizadas. A nivel, hicimos un ejercicio con justicia penal, que aquí está el Código Civil, está todo el Código Civil precargado, entonces tú le preguntas, le das algún caso
y la herramienta te dice cuál sería la posible sentencia o sea, estima una posible sentencia. Estos son, bueno, estos documentos yo ya les enseñé cuando generemos un documento de cero, no un informe, un memorándum, ¿no? Son casos de uso que podemos trabajar de esa manera con los GPTs personalizados. Entonces, vamos avanzando de manera progresiva en el uso de las herramientas. Una es las herramientas que hemos visto durante clase. Otra podría ser ya el desarrollo de estas personalizaciones, ¿no? Podemos ir combinando el uso de los multiagentes, ¿no? Y quizás una tercera opción podría ser ir hacia el camino de las automatizaciones, que eso ya está muy de moda también. El tema de automatizaciones está muy de moda, ya usándose bastante con mucha fuerza, ¿no? El hacer que tener como secretarios o secretarias o asistentes virtuales que me realicen tareas específicas, tareas repetitivas, ¿no? Para poder aligerarme de una otra manera o acortarme los tiempos, ¿no? En mi quehacer diario. ¿No? Eso es básicamente lo que les quería compartir el día de hoy. No sé si hasta aquí alguno de ustedes tiene alguna pregunta, porque entiendo yo he proporcionado también una práctica que es bastante sencilla, ¿no? De 10 preguntas con opciones múltiples para que puedan tenerlo como evaluación. Ah, a ver, te muestro, María. Bueno, primero que tienes que tener sí una cuenta de paga, ¿ok? Miren, y es bastante sencillo porque son pasos muy estructurados. Vas a la opción de explorar GPT, ¿ok? Y en el explorar GPT hay un botón de crear, ¿ok? Crear. Y en crear dice, es un Wiser que te va indicando paso a paso qué es lo que te gustaría hacer. Tú aquí le puedes inclusive preguntar qué quieres hacer y te va a ir dando los pasos a seguir, ¿no? Es bastante intuitivo, ¿no? O te vas directo a la opción de configurar, ¿no? Y empezamos aquí. Te va a pedir un nombre, una descripción. Aquí, este es el corazón, ¿no? Este es el prompt personalizado que nosotros le hemos dado. Segundo, los indicadores de conversación, el archivo, la base de conocimiento que quieres que consulte en específico, ¿no? El modelo recomendado. Aquí estos indicadores de conversación son estas preguntas que salen aquí abajo, 3 o 4 preguntas recomendadas, ¿no? El modelo recomendado tiene que ver, lo podemos dejar como el que nos recomiende, pero tenemos, por ejemplo, el de pensamiento profundo. Este de pensamiento 5.2, eh, si bien es cierto, es bueno, pero se va a demorar un poco más en procesar la información. O sea, puede demorarse cuestión hasta de 1 minuto, ¿no? Entonces va a depender de lo que le preguntemos específicamente. En opciones de búsqueda por internet, lienzo y crear la nueva versión. ¿Ven? Son, creo, ¿cuántos pasos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pasitos. Pero el GPT, perdón, todo ello se va a basar en el prompt que tú le vas a proporcionar. Por eso es muy importante que repasen o den una repasada a la sesión que vimos sobre ingeniería de prompts. Es más, les doy un tips aquí, a ver. Em, Podemos hacer lo siguiente también, y eso va a depender también ya mucho de la curiosidad que nosotros tengamos. Imaginémonos que yo estoy en ChatGPT o en cualquiera, probemos en cualquiera, en Gemini o en cualquiera, y le decimos, a ver, así de sencillo, elabora
eh, la estructura que debe tener un prompt para ser eficiente. Así, muy sencillo. Vamos a ver qué nos dice, miren. No le vamos a poner pensamiento, le vamos a poner auto para que nos diga algo rápido, ¿ya? A ver. Dice, a continuación te presento una estructura clara, técnica y práctica. ¿Qué dice práctica? Relaciones públicas en estructura. Rol, miren, ¿ves? Define quién debe ser el modelo, por qué es importante. Objetivo, contexto, instancia, formato de salida, criterios de calidad, restricciones. Y te envía un CSS que puedes copiar. Está un poco lento, por eso es que está el internet. Volver a intentar. ¿Ves? No completa toda la palabra. Es por el internet. Pero yo le puedo decir inclusive a la máquina cómo es que, qué es lo que yo quiero. En el sentido de que, a ver, o sea, hablamos de la ingeniería de prompts y yo le puedo preguntar, oye, pero ¿cuál es la forma más eficiente de tener un prompt? Y la máquina me lo va a decir, o el modelo me lo va a decir. Entonces esa es otra opción, ¿no? Y piensen en cualquier tema que ustedes quieran, pueden ir poniéndolo y lo único que hay que es sí recordar esta estructura que yo les propuse en la segunda clase, donde está el rol, le damos un poco de contexto, le damos la instrucción específica de lo que queremos y si es que aplicamos alguna restricción para ello, ¿no? Y con eso se van a dar cuenta que las respuestas son más exactas, son más precisas, obviamente alineadas a esta nuestra necesidad. Y recomendarles también que no solamente nos acostumbremos a una sola herramienta, que la podamos probar con, ya sea con GPT, Copilot, Gemini, para ver cuál es la que mejor nos da una respuesta, ¿no? Es como lo hemos hecho, ¿no? En los ejercicios de la segunda sesión. Eso es, estimados colegas. No sé si alguien tiene consulta, porque hasta aquí estamos dando por finalizada la sesión de hoy. De verdad que ha sido un gusto compartir con ustedes. El tema de la inteligencia artificial a mí me apasiona mucho. Hay de verdad mucho por seguir investigando, por seguir aprendiendo. Yo los invito a que sigan de manera muy curiosa, de manera a investigar más. Y bueno, tienen mis correos, tienen mis datos. Si es que en algún momento desean comunicarse conmigo para hacer alguna consulta, yo encantado de poder servirlos. No sé, Liliana, si tú estás en sala, por favor. Sí, profesor. Excelente. Entonces, no sé cómo correspondería ya la evaluación. Tú les das la indicación. Por mi parte, ha sido todo hasta esta tercera sesión. Agradecerles de verdad la oportunidad, ¿no? Y estar en contacto para cualquier coordinación adicional que requieran. Muy bien, profesor. Muchísimas gracias de parte de EduRed. Le damos las gracias por habernos acompañado durante estas 3 sesiones. Igualmente, agradecerles a todos los participantes por haber participado en las clases. Sí, yo voy a dar las indicaciones, les voy a mandar al grupo de WhatsApp la evaluación y también la voy a subir al Classroom. Cualquier duda, no duden en escribirme y a ver si pueden encender sus camaritas, quienes deseen para la foto final, para poder subirlo a las redes. Quienes se animan, no es obligatorio. Ya les compartí el link de asistencia también, por favor, para que se puedan registrar. Nos vamos a tomar la foto final con el profesor. A ver, ¿quién más se anima? A ver, ¿quiénes faltan? Muy bien. A ver, a la cuenta de 3 voy a tomar la foto.
Una, dos y tres, sonrían. Ya. Muy bien, profesor, muchísimas gracias. Muchas gracias con todos, que tengan un feliz año nuevo. Nos Gracias vemos a todos, feliz año a todos, buenas noches. a todos, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz año, gracias.